Damos la bienvenida a toda la gente que nos sigue en redes. Nuestro instituto estamos en la hora 10 ya de la materia Cómo estudiar la Biblia. En esta ocasión el tema es vistazo de un libro y tenemos una tarea. Recordamos que las tareas son breves, máximo de una página en promedio, y solamente es para que estemos retroalimentándonos de la información. La tarea es realice el vistazo de un libro. Entonces usamos la palabra vistazo de manera coloquial como una vista rápida. Eso quiere decir, ¿no? Algo que no es profundo, que no va a demandar mucho tiempo, pero nos da una información básica. Y como en esta ocasión, en esta materia, estamos dando el ejemplo de cómo se aplica el esquema, hemos escogido Filipenses. Vamos a tomar ahí como libro Filipenses. Cada quien en su tarea ya está escogiendo otros libros, generalmente de libros breves, ¿no? Porque los libros muy extensos, pues sería muy difícil hacer un vistazo, pero en esta ocasión Filipenses son pocos capítulos. ¿Cuántas veces he leído? Pregunta 2. Bueno, lo leemos en varias ocasiones. En este caso se recomiendan por lo menos 6 lecturas. O sea, ya leí el libro, ya lo conozco, ya lo he leído, pero para este estudio, por lo menos voy a darme a la tarea de leerlo en esta ocasión 6 ocasiones. Podrán ser 5, podrán ser 7, según el libro sea corto o largo, pero sí nos lleva mucho a la lectura. Esta disciplina de leerlo varias veces me voy a meter en lo que dice el libro, no en lo que yo creo que dice, porque todos tenemos algo que se llama prejuicio, que pensamos que ya leímos el libro, decimos ya leí eso, ya lo escuché, o incluso una predicación, una enseñanza, pero siempre la idea es llegar como si no lo conociéramos para descubrir lo nuevo, descubrir cosas importantes para nosotros, y de esa manera vamos a tener una riqueza espiritual. Las veces leído ya dijimos 6 ocasiones. Punto 3, apuntes sobre el libro. Tenemos varios aquí, tenemos al menos unos 10 tópicos de apuntes del libro. La inciso A dice categoría, divisiones en el Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, ¿qué parte de la Biblia es? En este caso pusimos epístola Paulina. Si fuéramos a los libros históricos de Moisés, hablaríamos de literatura de registro. Recuerda que Moisés registró con 5 libros la historia de Israel, será muy histórico. Si fuera profético, bueno, entonces tendríamos que ver qué parte de lo que es profecía tiene ese libro. En este caso no es profético. Igual el Antiguo Testamento, ¿no? Los libros históricos son una narración, una crónica, entonces tienen muchos datos. Y esos datos nos enriquecen, pero en este caso no es histórico tampoco. Si vamos al Nuevo Testamento, no es un evangelio, que ya sabe que son 4 biografías de Jesús, y bueno, tenemos que ver que esos evangelios como biografía hablan mucho de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús? Eso es biográfico, ¿no? Y ya en las epístolas son como cartas, ¿se acuerda? Pablo escribió al menos 13 o 14 cartas en el Nuevo Testamento, después también Pedro y Juan, Santiago, escriben cartas. Y esas cartas eran para edificar a la iglesia. La bendición que tenemos en el plan perfecto de Dios es que esas cartas llegaron a nosotros de una manera milagrosa. ¿Usted recuerda cuántas veces quisieron destruir la Biblia? ¿Cuántas veces quemaron Biblias ahí en algunos países o ciudades, destruyéndola, ¿no? Porque odian la palabra de Dios. Sin embargo, muchos de los judíos que preservaban el escrito, los escondían literalmente. Bueno, gracias a eso tenemos ahí escritos. Incluso en la actualidad hay algunos lugares en Asia donde hay manuscritos que tienen por lo menos unos 1000 años, ¿no? Y esos manuscritos, de ahí viene nuestra Biblia. Porque luego la gente pregunta que si el libro se hizo en Estados Unidos, ¿no? ¿Se han oído eso? La Biblia la hicieron en Estados Unidos. Pues qué ignorantes, ¿no? Porque realmente hay muchos registros en muchos lugares donde están los manuscritos. Incluso en el Vaticano, con la Iglesia Católica Romana, tiene muchísimos manuscritos en varios museos allá en el Vaticano. Ya tienen 1000 años, 500 años, 700 años. Entonces la Biblia no viene de Estados Unidos ni de ningún país, es de Dios. Y en su plan perfecto preservó la palabra para que nosotros la tuviéramos. El inciso B, impresiones iniciales, o sea, percepciones generales del libro. Enseña a cobrar ánimo en Cristo, estimula la fe y enseña a vivir siempre gozosos. Recordamos que Filipenses habla mucho de la palabra gozo. Esto es la palabra clave, ¿no? La palabra que se repite mucho, por eso lo leemos varias veces. Leyendo varias veces Filipenses, encontramos muy frecuentemente la palabra gozo. O sea, la alegría que viene de Dios. No es alegría nuestra, no es alegría por las personas o por la salud o por la economía. Es una alegría que viene de Dios. Ese gozo viene de Dios y entonces con ese gozo podemos nosotros tener vida y tener fortaleza. Recordando que Pablo lo escribió en la cárcel.
Entonces, imagínese usted a este hombre encadenado con soldados romanos en lugares horribles en Roma y escribiendo, gócense. O sea, es ahí solamente la obra de Dios en nuestros corazones, que no depende de lo que nos rodea, no depende de dónde estamos. En este caso, Pablo en la cárcel, aún allí escribía, gócense en el Señor. Entonces, es muy importante esa percepción general. Y inciso C, palabras clave, las que son relevantes en el texto: regocijo, gozo en Cristo y evangelio. En mi caso encontré esas tres frases. Por eso, al leerlo varias veces el libro, usted ve qué palabras se repiten. También se llaman palabras enfáticas, ¿no? O palabras que dan énfasis. Entonces, cuando aprendo a leer varias veces y digo, a ver qué palabra se repite. Incluso hasta ponemos un apunte, ¿no? Hay una hojita aparte, hay que tener apuntes para todo, cuadernitos o computadoras o lo que usted tenga. Y dice, la palabra que se repite más es esta. Claro que hay manuales y compendios de estudio de la Biblia que tienen ya muchos estudios muy estructurados, pero nuestra invitación es a la sencillez de ir a la palabra. Voy a la palabra y veo qué palabra se repite tantas veces y esa es la palabra clave. Entonces, qué importante que veamos la palabra regocijo. O sea, gozo es alegría en el Señor, pero regocijo es más intenso. O sea, regocíjense en el Señor. Ahora, esta frase es muy importante, como es para carta pastoral de Pablo. Nosotros no nos regocijamos en otras cosas, porque si estamos enfocados en regocijarnos en cosas materiales, lo material va y viene, o en personas. Las personas a veces fallan y se enferman, o llegan incluso a morir, o bienes materiales, ¿no? Mucha gente se siente contenta de eso, y esas cosas parecen buenas, pero no son permanentes. Entonces, cuando dice regocíjense en el Señor, nos está dando una clave. Mi alegría no está en lo material. Si lo tengo, qué bueno. Si no lo tengo, no pasa nada. O en mi salud, o en mi familia, o en los amigos, o en la gente que me parece valiosa, es bueno tenerlos. Pero cuando no los tengamos, de todos modos nos regocijamos en el Señor. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? No tenía sus amigos, no tenía el ministerio, las iglesias tampoco, y estaba ahí en una cárcel, y desde ahí escribió varias cartas. Entonces, qué importante que nos regocijemos en el Señor. A lo mejor es una lección de madurez. Me voy a regocijar en el Señor. Porque a lo mejor ya me sé regocijar automáticamente en lo material, pero me voy a regocijar en lo espiritual. Ahí sí como que no siempre aprendemos, ¿no? Aunque decimos, tengo bendición espiritual, pero me duele mucho lo material. Me robaron, ¿no? Me asaltaron, me pasó algo, me enfermé. Esas cosas pesan mucho, pero las podemos sobrepasar con la gracia del Señor. Diciendo, Señor, yo me regocijo en ti. Gozo en Cristo también es una frase clave. Ya no es una palabra, es una frase. Gozo en Cristo. Porque mi gozo puede ser de muchas cosas, pero está en Cristo. Recordamos la preposición en, es posición. O sea, yo me voy a gozar en Cristo, porque estoy en Cristo, soy salvo en Cristo por la gracia de Cristo. Entonces, qué importante gozarnos en Cristo. ¿Qué tal si aprendemos a decirle al Señor, enséñame a que yo me goce en ti? Porque a veces como que me gozo en otras cosas, muchas cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? Que nos parecen muy buenas y están bien, pero mi gozo tiene que estar en Cristo. Y la palabra enfática evangelio es importante. Recuerda que quiere decir buenas noticias. Nosotros cuando predicamos, ¿qué damos? Buenas noticias. No sé a cuántos los regañaron cuando los evangelizaron. ¿A alguien le dieron un regangelio en vez de evangelio? Porque hay gente que automáticamente, ¿no? Te vas a ir al infierno, así como estás. ¿Para qué me dice eso? Eso no es evangelio, eso es castigarme o es fustigarme. La Biblia dice, sí dice, pero mejor con amor, de buena manera, porque es una buena noticia, ¿no? De hecho, la palabra evangelión era lo que decían los mensajeros a los reyes. Les traían buenas noticias. No eran noticias de muerte, ni de guerras, ni de pérdidas. Noticias buenas. ¿Qué tal si le decimos a la gente, te traigo la mejor noticia? ¿Qué pasó? ¿Ya mejoró Acapulco? ¿O ya Israel dejó de pelear? Estaría bien, pero más que eso está nuestro gozo en hablarte de Cristo. La obra de Cristo en la cruz, el evangelio, que es importante, ¿no? Los versículos clave, inciso D, versículos clave, o sea, ya vi las palabras, las frases enfáticas, también voy a señalar los versículos. Por eso aquella vieja práctica de subrayar la Biblia, ¿se acuerda? Que algunos como que piensan que está mal, dicen, no, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, pero la puedo subrayar. Ahora, a lo mejor tengo Biblias por ahí para predicar, que no las traigo todas subrayadas, pero en mi casa tengo estudios. De hecho, a lo mejor de Génesis a Apocalipsis, en mi caso lo hice. Subrayé toda la Biblia hace muchos años, ¿no? Y de ahí todavía saco notas, de ahí saco palabras. No sé si alguien me va a decir blasfemo o algo así. No me afecta, porque yo sé que es la palabra de Dios, ¿no? Porque muchos sí somos un poco místicos. Decimos, no, es la palabra de Dios, no la subrayes. No está mal.
es un documento y es bueno estudiar. Cuando yo subrayo, veo otra vez cuántas veces veo un versículo importante. Hace como unos 36 años empezamos a predicar aquí los versículos más importantes de la Biblia. Lo hicimos en un año. Creo que nadie de ustedes había nacido en ese tiempo todavía, ¿no? Pero lo predicamos. O sea, como son 66 libros, nos alcanzó para un año, ¿verdad? 51 semanas más otros más que alcanzamos ahí. Génesis, el más importante es este. Éxodo, el más importante. Ahora, ahí hay discusiones a veces, porque algunos piensan que tal versículo es el más importante, otros pensamos que otro es. No hay ningún pecado en eso. Lo que estamos haciendo es ver qué versículo es más importante y entonces los versículos clave, de hecho se llamaba la serie Versículos de Oro de la Biblia, así se llama todavía, ¿no? Algunos lo tienen por ahí grabado. Entonces, ¿qué hago? De cada libro veo cuál es el más importante. De esa manera yo estudio, me acuerdo cuál es el versículo más importante, o cuando evangelizo, o cuando doy clase, o cuando tengo que predicar, a lo mejor me acuerdo de esas cosas, ¿no? No sé cuántos tuvimos maestros que se memorizaban de la palabra de Dios, ¿no? Y decimos, híjole, se sabe mucho de la palabra y lo cita, ¿por qué? Porque se apegó, ¿no? No es que tenga superinteligencia, a lo mejor la tienen, pero los que somos promedio tenemos que memorizar y estar viendo y subrayando. Entonces, versículos clave 1:21, 2:2 y 4:4. No los tengo tiempo para leer, como tengo que acabar puntual o muero, entonces usted los lee en su casa luego los versículos, ¿no? Para que no nos atropellemos en tiempos. Inciso E, estilo literario. Poesía, prosa, narrativo, discurso, apología, lírica o épica. En este caso es prosa. El estilo literario, hay muchos estilos literarios en la Biblia. De Génesis, Apocalipsis, usted ve muchos estilos, y ahí propusimos esos, ¿no? Poesía, ya sabe usted, lo que está compuesto de manera muy elegante, muy bonita, con mucha retórica, ¿no? Si es una prosa, o sea, así tal como hablamos, escribimos. Entonces, así tal como hablaba Pablo, lo escribió Filipenses, por eso decimos que es prosa. Narrativo, recuerda los libros de Moisés, que eran en los libros de crónicas históricos, eran una narración. Hechos también es narrativo, ¿no? Es un libro narrativo. Entonces, veo como ese libro y me lleva a ver cómo lo voy a enfocar mejor. Si es un discurso, ¿qué tal? Decíamos la semana pasada, ¿no? Mateo 5-7, la predicación de Jesús. El gran sermón del monte. Un gran discurso, magistral, los temas, la narrativa, la forma en que conecta todo lo teológico es impresionante. Una apología es una defensa. ¿Qué tal cuando defendemos? Primera de Juan es una apología en contra del gnosticismo. Ya vimos este tema hace poco, ¿no? ¿Y qué vemos ahí? Bueno, dice Juan, algunos niegan que Jesús vino en carne, porque los gnósticos negaban la encarnación. Claro que nunca usa la palabra gnóstico, ¿eh? La Biblia nunca dice gnóstico, pero ahí estaban los gnósticos. Igual que hoy tenemos a muchos filósofos y mentalidades y están mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues señalar por qué están mal, porque no son revelación, porque no vienen de Dios y tenemos que hacer apología a veces. Esta apología hay que hacerla con amor, sin soberbia ni nada, pero sí defender bien claramente lo que creemos. Cuando usted defienda lo que cree, defiéndalo con ganas. Porque a veces decimos, pues ahí como tú quieras creer. No, pues si no es una libertad. Aquí tenemos una palabra que está basada, una palabra bien interpretada, bien estudiada, bien planteada. Entonces tenemos que ver por qué está correcto o por qué no está correcto. Algo que es lírico o épico, otra parte de la poesía, ¿no? Narración de cosas históricas o de guerras o de grandes héroes, ¿no? No sé cuántos vemos grandes héroes en la Biblia, ¿no? ¿Qué tal Sansón? ¿Fue un gran héroe o no? Pues sí. Aunque falló en su carácter, pero hizo cosas impresionantes, ¿no? Ahí es una épica. De hecho, Jueces tiene varias partes épicas. O Débora, ¿no? Los que decimos, el ministerio de la mujer 100% apoyado por la Biblia. Los que no somos machistas, gracias a Dios, hay mucho que ver, ¿no? Cuestiones de grandes mujeres. Ya esto lo predicamos hace poco aquí en la iglesia. Entonces, hay mucho que ver de lo épico, ¿no? ¿Cuál es el tono? Doctrinal, devocional, testimonio, corrección, aprobación, ánimo, alabanza, reflexión, gozo, compromiso o desafío. O sea, estas son las opciones que estamos dando, como el estudio se los damos ya realizado, usted elige. En mi caso me pareció que era de ánimo, porque Pablo le dice a los filipenses, hermanos, sigan adelante. Ya sé que los están persiguiendo, que los están matando, que en los lugares están habiendo sacrificios de cristianos, los están persiguiendo mucho, pero gócense. Yo estoy en la cárcel por esto y sin embargo, gócense. O sea, es una palabra de ánimo. ¿Será que hay palabras que desaniman, hermanos? ¿A cuántos les han dado palabras de desánimo por ahí en algún lugar? Lamentablemente a veces son hasta cristianos, ¿no? O cristinos, no sé qué sean, pero ¿cómo te voy a dar una palabra de desánimo? Se te va a caer el gozo.
Yo me acuerdo mucho, hace unos 40 años, estábamos en el Evangelio apenas, hace 43 años. Nadie había nacido, yo sé de ustedes, ni modo. Pero estábamos evangelizando allá afuera del templo, ¿no? Y estábamos dando unos folletos ahí, se hacían campañas. Teníamos un grupo que trabajaba con drogadictos, Reto a la Juventud, del cual aprendimos un poquito cuando dirigimos un grupo hace más de 20 años. Nos tocó dirigirlo 2 años, un grupo de drogadictos nos tocó dirigir. Pero ¿de dónde aprendimos? De la gente que lo estaba haciendo, la gente que hace las cosas bien. Pues cuando estábamos ahí evangelizando, llegó un joven ahí, un líder de otra iglesia, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Digo, pues estoy evangelizando. Ah, ¿te acabas de convertir? Le dije, sí, me acabo de convertir. Se te va a pasar. Así me dijo. Estás en tu primer amor. Ahora, el primer amor se pierde en Efesios, pero no es una ley. Se puede perder o no se puede perder. No se tiene que perder. Y hay gente así que llega a desanimar a los demás. No, lo estás haciendo mal. Y esto, ¿por qué esa actitud tan fea, no? Gracias a Dios, lamentablemente, no se me quitó el gozo. A veces como que no lo siento mucho, pero aún así puedo seguir, porque gracias a Dios estamos en las cosas del Señor. El tono puede ser doctrinal, o sea, si hablamos de enseñanza, mucho doctrinal, las epístolas pueden ser doctrinales, a veces que hay una enseñanza, ¿no? Para que aprendamos cómo manejarlo. Decimos, Primera de Juan es muy doctrinal. Entonces es así. Devocional. Lo devocional es lo que nos acerca a Dios. ¿Cuánta gente se goza en la presencia del Señor, no? Decimos, me estoy sintiendo muy gozoso porque tengo comunión con Dios. Entonces es muy devocional. A veces hay libros devocionales o partes devocionales de la Biblia. Juan 17 es muy devocional. La oración sumo sacerdotal de Jesús, que les dijo, estoy con ustedes, ya no voy a estar, pero pido al Padre que los deje aquí en la tierra. O sea, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Porque algunos como que se evaden del mundo, ¿no? Dicen, yo ya no quiero estar en el mundo. Pues no está bonito, pero tenemos que estar. De hecho, si no estamos, ¿quién va a predicar la palabra, no? Entonces tenemos que ser nosotros muy devocionales a veces. Testimonio. Hay ocasiones en que la palabra son testimonios. Usted ve, Moisés tuvo un gran testimonio, ¿no? Tanto que es junto con Elías el gran hombre para los judíos, ¿no? Moisés y Elías, la ley y los profetas, hombres de gran testimonio. Hombres, Daniel, ¿no? A mí me encanta José, Daniel, son grandes hombres de Dios, mujeres también. Entonces puede ser testimonio. ¿Qué tal la corrección? ¿Nos hará falta o no la corrección? Y corrección, hermanos, es señalar lo que está mal. ¿Pero cómo? Con amor. Con amor y con la palabra, y con una actitud de cercanía, de mucho, mucho amor, ¿no? Porque a veces decimos la palabra exhortación como si fuera regaño. No sé a cuánto les han pensado que cuando alguien llega a hablar con nosotros nos va a regañar. Aquí teníamos hace años el espacio donde está ahorita el escritorio, teníamos madera, que ahora está arriba en los salones ahí. ¿Conoces una especie como de oficina cerrada? Cuando alguien venía a la oficina, le decían, híjole, te va a tocar con los pastores. Sé yo, pues qué imagen estamos dando. Han de pensar que somos arrieros, ¿no? Más que pastores, ¿no? Hay gente con mente de arriero. No está correcto arriar a la gente. Hay que amarla, hay que recibirla, hay que con mucho amor estar con ellos. Y muchas veces era por cosas del ministerio, ¿no? Cosas que queremos animar a la gente. No les estamos regañando. Pero hay gente que piensa mucho en el regaño. ¿O qué tal tener actitud de regaño? ¿Usted conoce a gente que tiene actitud de regaño? Así como persona mal pagada en lo que sea. No dije policía ni maestro, están mal pagados los dos. Pero hay gente que tiene mala cara. ¿Sí? Pásele. Y si viene, viene. Y si no, mejor ni venga. Ay. Da tanto trabajo ganar a una persona para que usted la pierda. No. Una actitud de testimonio para ellos. La corrección con amor. La aprobación. Todos necesitamos ser aprobados. Qué bueno que lo hiciste bien. No ande diciendo que lo hicieron mal. Por favor, eso desanima a la gente. De hecho, hay cosas que están bien y la gente piensa que están mal. Y decimos, bueno, si nosotros no hemos dicho algo que está mal doctrinalmente, casi siempre es la doctrina, ¿no? Algo que está mal en la palabra, tenemos que decir que está mal en doctrina. Pero en personas, no. Su trabajo, el evangelismo, el servicio que hacen para Dios, qué bueno. Y hay que decirles, qué bueno que lo hiciste bien. No sé si algunos, incluso cuando llegamos a predicar, alguien nos dijo una palabra de desánimo. Lo pudiste hacer mejor, ¿eh? Esperaba más de ti. A mí cuando una vez prediqué ahí, porque leíamos los bosquejos, uno de mis amigos, que incluso sigue siendo mi amigo, cuando bajé de predicar, él era de segundo año, yo era de primer año, en el instituto, y cuando bajé me dijo, eso de que estés leyendo no está bien, se ve mal que leas. Ahora, ¿se ve mal que uno lea? Ni se ve mal, ni se ve bien. Son estilos, o a veces es miopía.
Porque ya con miopía no veo nada, hermano. Entonces tengo que ver. De hecho, yo uso números, por eso está tan grande la letra. Ahora es el número 16. Hace 20 años era el número 10 o 12. Este es 14 o 16. ¿Por qué? La miopía. Ya no veo bien, ¿sabe? Y algo, ¡ay, léele bien! No puedo. No es que no quiera. De veras, no puedo. Pero si en letra grande sí puedo verlo, ¿no? Entonces hay que tener eso como una corrección o aprobación. Qué bueno que nos digan, lo hiciste bien. Casualmente, grandes predicadores que fueron otros maestros nos decían, lo hiciste bien. O sea, qué bueno, en vez de aquello, lo hiciste mal, o para qué lees así, mejor, lo hiciste bien. Ahora, cuando esté mal, en privado, ¿y por qué está mal? Porque hay gente que piensa que está mal porque así lo siente. Aquí no somos de sentires, hermanos, somos de palabra. Si la palabra dice algo que está mal, está mal. Si la palabra no lo dice, pues ¿para qué complicamos a la gente? Más vale ánimo que desánimo, ¿no? Yo digo, hay que animarnos y que puedan seguir adelante. Alabanza, ¿qué tal? Un tema de alabar al Señor, algo que glorifica a Dios. Bueno, salmos, usted recuerda, ¿cuántos salmos de alabanza, no? Más de la mitad son de alabanza. Entonces, alabanzas a Dios, reconocer a Dios, reflexión. O sea, hay que meditar lo que estamos oyendo. A veces como que no meditamos lo que oímos, nada más lo aceptamos. O porque lo dice alguien que nos parece simpático, lo captamos y ya. Y no siempre está bien, ¿eh? Cuando está bien, felicidades. Qué bueno que oímos gente que predica bien o que enseña bien, pero a veces cuando algo no está bien, hay que reflexionar sobre eso. Gozo, ya vamos a repetir mucho la palabra gozo. Compromiso o desafío. Pueden ser entonces los tonos de un libro. Ahí se los regalamos, ¿no? Cuando usted ve un libro, 6, 7, 8 tonos, quiere decir como que la impresión más grande que me da cuando leo ese libro. Y en este caso, pues fue esta manera. Ahora vamos a ver la estructura, inciso G. ¿Cómo está la estructura del libro? Se compone principalmente de 3 divisiones que señalan el testimonio que debemos dar en Cristo, el ejemplo de Jesucristo y exhortaciones para mantenernos en el gozo del Señor. ¿Qué? Filipenses. Filipenses tiene 3 partes principales, que no siempre las partes son capítulos, porque hay quien dice, tiene 4 capítulos, tiene que ser 4 partes. No. A veces, viendo el tema, un capítulo puede tener varios temas, o varios capítulos dan un tema. Entonces, yo calculo esto que tiene 3 divisiones. El testimonio que debemos dar en Cristo. Pablo en la cárcel le dice a Filipenses, no se desanimen, sigan adelante. Hay persecución, han matado a algunos de ustedes, hay violencia, hay mucha escasez, tienen mucho miedo, pero sigan adelante. ¿Qué hubiera pasado si no les aconseja a Pablo de esta manera? La iglesia se acaba, hermano. Hay gente que se acaba las iglesias, ¿eh? No sé si llamarles enemigos de iglesias, porque acaban a la iglesia. En vez de edificarla, la están fustigando o la están hostigando, ¿no? Pablo no les dijo, ay, estoy aquí en la cárcel y mejor ya no vamos a seguir a Cristo. No, al contrario, les dijo, sigan adelante. De hecho dice, mis prisiones sirven para adelantar el evangelio. O sea, aún en la cárcel le predicó a otros. Y ahí en la cárcel ganó gente y en la cárcel él fue fortalecido. Entonces una persona de Dios no tiene oportunidad de deprimirse, de descalificarse, de no participar. De hecho, una palabra prohibida es, ya no participo. Aquí en la iglesia está prohibido, ¿sabe? Decir esa palabra. Porque usted puede participar, a lo mejor en otro ministerio, en otros tiempos, pero no deje de participar. Porque le restamos fuerza a la iglesia, le restamos ministerios a la iglesia. Por eso siempre decimos, hay que sumar gente. Hay personas que chocan mucho con los demás. No sé cuántos han visto gente que choca mucho con los demás, ¿no? Como que no se lleva bien con la gente, no le gusta a la gente. Hay quien dice, a mí me cansa la gente. Digo, esta persona es peligrosa. Porque la iglesia, ¿qué somos? Gente. Y gente distinta y gente de otra edad, de otra cultura. ¿Qué tengo que hacer? Aceptarlos, para integrarlos. Si no los integro, debilito a la iglesia. Entonces es muy importante esa parte de integrar a la gente y decirles, hermanos, estamos haciendo algo muy importante. Pablo en la cárcel, los filipenses en su ciudad, diferentes circunstancias, pero todos ¿qué? Proclamando el evangelio. Por eso dice Pablo, no se desanimen, sigan adelante. Cuando dice, gócense en el Señor, en la cárcel, tiene un gran valor, hermano. Porque a veces nosotros no estamos ni en la cárcel y ya estamos desanimados. Claro, nos podemos desanimar a veces, ¿no? A veces. Y por tiempos muy breves. Todos nos desanimamos, todos nos enfermamos, a todos nos desalienta alguien, pero no tenemos que quedarnos allí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues crecer, seguir adelante. Aquí en la cárcel, Pablo estuvo escribiendo. Los hermanos filipenses estaban firmes, entonces era muy importante continuar en esa obra. Ahora, dice también que dar testimonio de Jesús. ¿De quién damos testimonio? De Jesús. No damos testimonio de nosotros, aunque claro, nuestro testimonio es parte de... Pero ¿de quién estamos hablando? De Cristo.
O sea, Cristo ama, Cristo bendice. Estás en la cárcel, sí, pero vale la pena. Aún en la cárcel predicaba y enseñaba, ¿no? O los filipenses, los están matando, sí, pero vale la pena. Qué palabras tan extremas, ¿no? Algunos por mucho menos eso ya no queremos continuar. Entonces decimos ahí la palabra, bueno, ánimo, hay una estructura en la palabra, hay que testificar de Cristo y les exhorta para mantenerse en el gozo del Señor. Otra vez, es profunda esta frase. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿se acuerda? Porque no es mi gozo o el gozo de otros o en otros o para otros, es en Cristo, es en el Señor. Si estoy en el Señor, paso la cárcel. Le pasó a Pablo, ¿no? Si estoy en el Señor, aunque haya martirios, seguían adelante. Entonces era muy importante ese testimonio. Manténganse, ¿dónde? En el Señor. Qué bendición que estemos en el Señor. No sabe qué valiosa es la iglesia, hermano. La iglesia es valiosísima. Cuando nos ha tocado ver lugares que no hay iglesias, o que las iglesias de verdad se mueren, de verdad se acaban, ay, da mucha tristeza. Pero cuando tenemos un grupito que alabamos al Señor, así sea pequeñito o sea grandísimo el grupo, hermano, la bendición es que alabamos al Señor. Estamos gozándonos en el Señor, la alabanza nos une, expresamos muchos sentimientos, somos bendecidos en esto. La alabanza no nos sana Dios. Porque hay un grupo por ahí, se llama carismático, que a la alabanza le da muchos valores, ¿no? Con la alabanza Dios te purifica, con la alabanza, no. La alabanza, yo exalto al Señor, pero sí me fortalezco, me siento mejor alabando que no alabando, pero no es la alabanza en sí, es un medio. Recuerden, el que nos da la bendición, ¿quién es? Dios, no la alabanza, porque se llama movimiento pro alabanza. Y hay muchos hermanos que incluso lo cantan, ¿no? Y alabando al Señor, y quién sabe qué. Está bonito, pero no es cierto. Hay un misticismo ahí. La cuestión es Dios, cuando yo le alabo, me fortalece. No la alabanza en sí, sino lo que yo hago para el Señor en ese tiempo. Personajes principales H. Pablo, la iglesia de Filipos, Timoteo y Epafrodito. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, tenemos aquí a estas personas, ya decíamos Pablo, gran apóstol y escritor, está ahí como parte de, aunque no está participando históricamente, participa epistolarmente, ¿no? Les dice, sigan adelante, no se desanimen. ¿Qué tal si aprendemos a usar las palabras que usó Pablo a los filipenses para animar a los demás? Ya que no queremos desanimar a nadie, palabras de ánimo. Permanezcan en Cristo, sigan en Cristo, gócense en Cristo. Yo me gozo en Cristo. Mi cárcel sirve para la gloria de Dios. Increíble, ¿no? Porque hoy hay un evangelio de como mucha realización, de mucha riqueza, ¿no? Se llama de la prosperidad, algunos lo conocemos. Tienes que prosperar cuando eres rico, cuando estás sano, cuando te va bien, entonces estás bien. Si no estás en esas condiciones, no estás bien. Decimos, ¿cómo va a ser eso? O sea, si Pablo en la cárcel se gozaba, de hecho Pablo murió en la cárcel, recuerda. Entonces algunos lo verían como derrotado a Pablo, ¿no? ¿Cómo vas a estar en la cárcel? Tú confiesa que estás bien, confiesa, cuidado con las confesiones y declaraciones también. No está correcto eso. Tengo que ser formado a través del sufrimiento. No lo buscó Pablo, le llegó el sufrimiento, ¿no? No era por su culpa porque fuera un mal hombre, fue por predicar el evangelio. Y la iglesia de Filipos también podían seguir. Recuerda Timoteo y Epafrodito, dos personalidades. Timoteo muy cercano, muy como hijo para Pablo, y Epafrodito se enfermó. Y su enfermedad trajo bendición, porque dice, ya que Epafrodito se enfermó, nos afligimos por él, pero quiere seguir adelante. Y en cuanto Epafrodito se sintió bien, quiso seguir ministrando. ¿Es ejemplo o no alguien así? ¿Usted conoce gente así? Que está enfermado y después de enfermarse quiere servir. ¡Qué bendición tan grande! Porque algunos se enferman y ya no quieren seguir. Dicen, ay, ya me enfermé y no sirve de nada que yo esté en el Señor. Pues no, si no es para mí, es para el Señor, no para mí, ¿verdad? Claro que me enfermo y puedo seguir adelante. Los temas principales, el gozo del Señor en toda circunstancia, exhortación a confiar en Cristo y la unidad que tenemos como creyentes. O sea, tres temas. Nuestro gozo en el Señor en toda circunstancia. O sea, cuando alguien esté pasando cosas difíciles, hay que orar por él. No siempre decirle gózate, porque hay gente como que se ofende, ¿no? Que está así como muriéndose y está perdiendo mucho y dice, gózate, se ofenden. Pero sí podemos orar por ellos. Cuando ellos estén capacitados para recibir el gozo, les decimos, me gozo contigo. ¿Cuántos hemos llorado con la gente? Nos hemos gozado con ellos en una cosa muy difícil de sobrellevar, pero por la gracia de Dios lo hacemos. Decimos, estamos con el Señor. Ya que tú quieres y lo valoras, yo estoy valorando tu sufrimiento. No me gusta que sufras, no me gusta que te vaya mal, pero me gozo contigo. Y ya que nos gozamos, podemos crecer espiritualmente. Incluso traerle bendición a otras personas con nuestro sufrimiento. Y además dice la unidad que tenemos en el Señor. Qué importante que tengamos unidad. El reto para la unidad somos nosotros. Repito la frase. El reto para la unidad somos nosotros. ¿Por qué?
porque no nos gusta la unidad a algunos. A los que les gusta la unidad, qué bueno. ¿Usted conoce gente que está muy cercana? Que se hablan mucho, se comunican mucho, son unidos. Pero hay quienes como que se dispersan, como que no les gusta la unidad, como que no quieren participar. Entonces, hermano, hay que luchar contra la falta de unidad. Que decimos no es uniformidad, es unidad. O sea, no creemos exactamente igual, no alabamos exactamente igual. Gracias a Dios, no cantamos exactamente igual. Los que cantan bien, ¿no? O los que tocan alguna cosa. No predicamos igual, gracias a Dios. Ustedes predican mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque eso hace un cuerpo. Si yo quiero que todos lo hagan como yo lo hago, imagínense, pobrecitos, ¿no? Porque los voy a estar fustigando, los voy a estar hostigando. No, hagan las cosas como quieran. Qué bueno que hagan las cosas del Señor. Me acuerdo mucho de la hermana Sara de Lascari, Sara Andrade, esposa de un pastor que conocimos hace años, y ella era de mucha aceptación. El hermano Samuel era muy fuerte de carácter, y eso decía palabras muy fuertes, pero la hermana era muy dulce. ¿A cuántos les gusta la gente dulce, hermanos? La hermana era muy dulce. Y ella decía con amor lo mismo que decía su esposo, pero mucho más dulce. ¿Qué es mejor, dulce o no tan dulce? Dulce. Claro que los hombres de Dios le respetaban mucho, ¿no? Pero a veces sí, como que hasta golpeaba fuerte. Cuando saludaba, daba fuertes en la espalda el hermano. Ay, nos dejaba como adoloridos en la espalda, ¿no? Pero aún así, bueno, la esposa era un dulce. Créame, es mejor dulce que fuerte. Porque a veces cuando se requiere fuerza, se requiere medir la fuerza. ¿Qué tan fuerte le puedo hablar a alguien? ¿Qué tan fuerte puedo exhortar a alguien? No siempre se puede. Más bien a veces hay que hacerlo con limitación, pero es muy importante hacerlo en el amor del Señor. Vamos al trasfondo del libro, punto 4, está ahí, trasfondo del libro. Inciso A, el apóstol Pablo escribió esa epístola desde la cárcel. B, Filipos es una ciudad principal de Macedonia Oriental, situada cerca de la frontera de Asia, en la llanura fértil del río Gangites. O sea, históricamente, geográficamente, vemos el lugar para ver por qué es así. Estaba en una ciudad importante, ¿no? Y dice, estaba en Macedonia. Recuerda que Macedonia era parte de Grecia. De hecho, está hoy al norte de las islas griegas, ¿no? Entonces era una parte de Europa, una parte importante de mucho comercio, buena economía, muchas situaciones donde la economía parece estar bien, a la gente o le beneficia o le afecta. La economía beneficia cuando a nosotros no nos afecta de tener riqueza o no. Nos afecta cuando cambiamos al tener prosperidad. Entonces ahí tenía mucho un mensaje doble, ¿no? La prosperidad no está mal, lo que está mal es nuestra actitud de desapego cuando tenemos prosperidad y ya no queremos las cosas de Dios o ya no nos interesa. Y dice ahí era la llanura fértil del río Gangites, un río que por supuesto de sus tiempos así se llamó y era parte de una Europa próspera en ese momento. Vemos Hechos, ese 16, 11 al 40, habla la narración de cómo inició la iglesia de Filipos. O sea, aquí estamos juntando en contexto la carta de los filipenses con el inicio de la cárcel, históricamente, allá en Hechos, cómo inició Hechos 16. 16, 12 dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Quién la fundó? Pablo. Con su equipo misionero, ahí va Timoteo y Silas en el segundo viaje. Entonces fundaron la iglesia. 16:13 dice, y estamos hablando de Hechos. Y un día de reposo fuimos a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Cómo se hace el evangelismo? Acercarnos a la gente. No se hacen grandes campañas, grandes oradores por ahí que están bien, pero acercarse a la gente. Vieron Pablo y los que iban con él que ahí cerca de los lugares de reunión judíos había muchas mujeres. Casi siempre hay mujeres en todos lados, ¿no? Parece que son más sensibles que los hombres, hermanos. Lamento decirnos, aunque ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, había mujeres ahí reunidas. Y entonces llegan los evangelistas y les quieren compartir el evangelio. Dice 14, y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién? Una mujer. ¿Cómo se fundó una iglesia? Con una mujer. Aquellos que siguen siendo machistas hasta la muerte, las mujeres son muy usadas por Dios. Ahí estaba nada más, pues por alguna cuestión religiosa judía, y ahí dice que el Señor le hizo sentir un corazón accesible a lo que decía Pablo. O sea, qué importante es que la gente escuche el evangelio y que tenga un corazón sensible. Dice ahí, 16:15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, venid a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿A cuántos los han obligado a quedarse en la casa de alguien? A mí sí.
Muchos años que viajábamos a Toluca a dar institutos bíblicos, allá nos hospedaban, pero a veces casi nos obligaban. O te quedas aquí o me enojo contigo. No, mejor me quedo aquí. Luego les digo por qué. Pero bueno, la cuestión era que no es que yo quisiera, casi nos obligaban, no estaba mal. Es amor, o la gente así es amorosa, ¿no? Y esta mujer Lidia le dijo a Pablo y así a Timoteo, si creen que yo voy a ser fiel, se quedan en mi casa. Pero si no se quedan, voy a pensar que sienten que no soy fiel. Y decía, no está bien, no está mal, luego lo platicamos, ¿no? Pero ahí esta mujer así le hizo, así pasó, y dice, nos obligó a quedarnos ahí. 16, 18. Y esto decía por muchos días, mas desagrando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en aquella hora. Habla de una endemoniada, ¿se acuerda? Una muchacha que tenía adivinación. O sea, esa adivinación es cierta, puede ser por demonios. Y esta muchacha no decía nada falso. Les decía, estos hombres son siervos de Dios que les hablan del Evangelio. Pero a Pablo le cansó. Decía, es que esta muchacha nos está interrumpiendo. Y le dijo al demonio, salte de ella. Y cuando el demonio salió, los amos de esa muchacha se enojaron, porque ya no tenían la ganancia económica. A mucha gente le pasa eso, ¿no? Cuando ya no tienen ganancia económica, se enojan. Y hubo persecución contra Pablo. Otra vez, ¿qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio. Los demonios son reales, llega a suceder, no siempre sucede, ni todos son demonios. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Que a veces son demonios y a veces no. Hay que discernir, en este caso sí eran demonios. Pero dice 19, pero viendo que los había salido la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, evangelistas apresados por predicar el Evangelio. Parece noticia del día de hoy, ¿no? Que sigue habiendo persecución, o sea, los llevaron al foro. El foro era un lugar público, donde hacían exposiciones ahí de oratoria y cosas así. Y ahí en el foro los estaban acusando. O sea, no es cierto que porque predico el Evangelio me va a ir bien. Porque hay algunos que dicen así, ¿no? Si estoy predicando, me va a ir bien. No siempre. Si predico, incluso me puede ir mal porque hay gente a la que no le gusta. Como en el caso de esta muchacha que fue liberada y los amos de ella ya no estaban nada contentos, ¿no? Dice 22, y se agolpó el pueblo con rayos magistrados, rasgando en las ropas, ordenaron azotarles con varas. O sea, además de que los llevaban a un foro, que no era un lugar para una cuestión de juicio romana, en un lugar que no era correcto, los empezaban a golpear con varas. Dice la palabra que los judíos azotaban 39 veces, ¿se acuerda? O sea, 40 menos 1, 39 veces los azotaban. Era físicamente un castigo, no nos gusta a nosotros eso, pero pasaba. Sin embargo, aquí eran romanos. ¿Cuántas veces los azotaron? No dice cuántas veces. Tenían sangre en la espalda, ahí Pablo y Silas y Timoteo. Otra vez los evangelistas azotados, sangrando, puede ser. Porque así es la obra del Señor. No es cierto que va a haber riqueza y que puro hotel 5 estrellas y viajes BTP. Yo creo que ese es BTP, o sea, vete para allá, pero no siempre es así como que... Porque quienes dicen, si me dan lujo, sí voy. Si no me dan lujo, no cuenten conmigo. Ay, mire, gracias. Si tiene esa mentalidad, gracias por no venir, de verdad. Porque ahí están ellos en la cárcel. Dice 24, el cual recibió mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es el carcelero, ¿eh? ¿Se acuerdan? Carcelero de Filipos. Ahí estaba él como carcelero. El cepo, recuerda que era una pieza metálica donde sujetaban manos y pies de las personas para que no se escaparan. Y aparte para que sufrieran un poquito más, ¿no? Dice, los puso en el fondo. Ahí, encarcelados, en el cepo, sangrando a la espalda. Si usted quiere ser evangelista, bienvenido. Aquí se puede hacer ese misterio. No siempre va a pasar, pero puede pasar. De manera que cuando pase, hermanos, pues no nos... Como que nos sorprendemos, ¿no? ¿Cómo te están persiguiendo por predicar el Evangelio? Dice 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacen los evangelistas? Cantan. ¿Le están reclamando a Dios? ¿Le piden que lo saque de ahí? Que se rompa, decreta y declara que se rompa el cepo. No, sepa. El cepo no puede romperse, ¿no? No va a pasar eso. ¿Qué están haciendo? Están cantando. ¿Nos enseñan o no nos enseñan? Tengo que cantar, aún que me azoten, que me metan en la cárcel, aunque pase lo que pase, yo puedo estar alabando al Señor. Dice 26, entonces vino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un milagro, un terremoto en la cárcel. O sea, a veces, claro que la palabra terremoto nos da pavor por la zona en la que vivimos, ¿no? Pero un terremoto en este caso fue de bendición para Pablo y Silas. Porque se rompió la cárcel, todos los cimientos estaban ahí, se abrieron las puertas. Ahora, el hecho de que se rompieran las cadenas es el milagro, porque cuando algo tiembla no se rompen las cadenas,
nada más sabemos todo lo que traía un sismo, ¿no? Pero ellos estaban ahí y se rompieron las cadenas y las puertas se abrieron. ¿Quién es? Dios mismo bendiciendo. O sea, si uno alaba, si cantamos, aunque nos azoten, va a haber bendición. Dice el 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta no es una promesa, es un caso. Porque hay gente que siempre dice la palabra, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Sí, dice, pero no es promesa general. Fue un caso. Sucedió. Puede suceder en nosotros, sí. Y quisiéramos que suceda. Pero no siempre va a suceder, hermano. A veces algunos hemos estado en el Evangelio y nuestra familia no quiere. Y algunos dicen, tú tienes maldición porque no se cumple la palabra. No, hermano, no siempre se van a convertir. Claro que queremos que se conviertan, pero si no se convierten, aún así, vamos a seguir. Dice 16:39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de su ciudad. ¿Qué pasó? En la mañana le dijo Pablo a los presos, nos quedamos aquí, nadie se va, porque ya se rompieron las puertas y las cadenas, aquí nos quedamos, porque el carcelero tenía miedo, ¿no? Dice, me voy a matar, sacó una espada, ¿se acuerda? Dijo, si los presos se me escapan, me mato. Dijeron, no te quites la vida, aquí nos vamos a quedar. ¿Qué actitud tan cristiana, ¿no? O sea, aquí nos quedamos, hasta que en la mañana nos juzguen. ¿Qué pasó? En la mañana le dijo Pablo, yo soy ciudadano romano, porque nací en Tarso, y no pueden juzgar a un romano y azotarlo sin primero hacerle un juicio. Y les tuvieron miedo. Dice, no sabíamos que eras romano, pensamos que eras judío. Pues sí, la gente a veces piensa cosas que no. Los voy a acusar ante autoridades. Le dijeron, mejor vete. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue. En ese caso no los acusó, se fue. Históricamente se fue. Y así empezó la iglesia en Filipos. Y luego dice 16:40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consultaron y se fueron. ¿En la casa de quién? Lidia. Mujer importante, ¿no? Vendedora de púrpura, o sea, una mujer próspera en lo material y ahora en lo espiritual también. Y en su casa estaban ahí y les dijeron, pues qué pena que les hayan golpeado, pero así pasa el Evangelio, ¿no? Que hoy les decimos el Evangelio, muchos piensan que nunca va a pasar cosas así. Como estoy evangelizando, me va a ir bien, y voy a... No, siempre. Me puede ir mal aparentemente. Lo último que tenemos es el bosquejo del libro. Les prometemos esto aquí, les ofrecemos esta propuesta. Salutación, oración de Pablo para los creyentes, para mí el bien es Cristo. Humillación y exaltación de Cristo, luminarias en el mundo, Timoteo y Epafrodito, prosigo a blanco, guardarse de los malos obreros, testimonio de Pablo, conducir hacia la meta, regocijarnos en el Señor siempre, en esto pensad, dádivas de los filipenses y salutaciones finales. ¿Qué son? Todos los párrafos de Filipenses. Nada más ordenados temáticamente. Ahí están los textos, no vamos a tener tiempo ahorita de decirlo, pero Pablo empieza sus cartas con una oración. O sea, no empezó quejándose. Filipenses, estoy encarcelado, oren por mí, declaren que saque a Dios de las cadenas. No. Empezó a orar por ellos. O sea, la gente de Dios no pide, da. Y él daba oración a ellos, que sigan adelante, que no se echen atrás, que puedan soportar la persecución, ¿no? Y cuando dice, para mí el vivir es Cristo, qué gran frase, ¿no? En la cárcel, estando azotado, sufriendo tantas cosas, dice, yo siento que la vida para mí es Cristo. Qué importante que lleguemos a ese tema, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Luego cuando habla de la humillación y exaltación de Cristo, gran tema. Jesús se humilló, se hizo carne y fue a la cruz. Pero gracias a esto nos dio la salvación. Cuando dice prosigo al blanco, ¿qué tal? Una meta, ¿no? Era así como un atleta que decía, mi meta es esta. No estoy llegando, pero quiero llegar. Me voy a esforzar para hacerlo mejor, me voy a esforzar para llegar a esa meta. Quiero proseguir. Y luego la gran frase, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. O sea, no regocíguense cuando tengan fiesta, regocíguense cuando tengan dinero, cuando estén sanos, está bien. Parece que ahí no requerimos instrucción, pero cuando está lo opuesto, ¿qué tengo que hacer? Regocijarme. ¿Qué tal si me regocijo cuando hay sufrimiento? Me regocijo cuando hay muerte, cuando hay pérdidas, cuando hay robos, cuando hay algo que me lastima, ahí me voy a regocijar en el Señor. Y si me regocijo en el Señor, puedo seguir adelante. Entonces, es el bosquejo general del libro de Filipenses. Terminamos la hora 10 de nuestro instituto. Gracias a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos.